El millonario y su amante. Una historia de amor y fortuna. La ciudad brillaba como un diamante en las noches de verano, donde los sueños se entrelazaban con la ambición. Ana caminaba por las concurridas calles de la metrópoli. Su corazón palpitaba al ritmo del tráfico frenético, el aroma a café recién hecho inundando el aire. Trabajaba para Roberto, un millonario carismático cuyo letal encanto era tan irresistible como inquietante. Era el tipo de hombre que deslumbraba a todos en una habitación, pero debajo de la superficie radiante ocultaba secretos oscuros como las sombras que se alargaban al caer la noche. En la oficina, la atmósfera era eléctrica. Los murmullos de la gente eran constantes. Siempre había algo a punto de estallar. Un día, mientras organizaba unos documentos, Ana escuchó una conversación entre dos de sus compañeros. Sus voces temblaban de tensión, y su tema no era trivial. Susurros sobre un esquema de corrupción que implicaba a Roberto. Algo en su estómago La pregunta empezaba a girar en su cabeza. ¿Debería quedarse callada y proteger su trabajo, o arriesgarlo todo para hacer lo correcto? Un sudor frío le recorría la espalda cuando una visión fantástica se presentó. La diosa de la verdad, envuelta en un brillo plateado, emergió de la penumbra de su mente. «Revelarás este secreto», susurró, pero a un alto costo. El aire se volvió denso, como si la habitación entera estuviera respirando levemente. Mientras Ana intentaba digerir la revelación, la amante de Roberto, una mujer astuta como un zorro, hizo su aparición. En cada paso que daba, Ana veía la manipulación y la ambición destilarse en su andar. La mujer tenía un aura siniestra, una frase rápida lanzada en el aire. «Nadie le toca a Roberto sin consecuencias». La amenaza era clara, y Ana sintió como si un hielo mordaz se deslizara por su columna. El dolor y la duda la perseguían en cada momento. La vida de su familia dependía de su trabajo, pero la verdad era un imán que Una decisión imposible estaba sobrepasando su mente. Mientras la tensión crecía en su pecho, el reloj de la oficina hacía tic-tac, cada segundo un eco de su miedo. En el aire, la expectativa era palpable, como si el universo contuviera la respiración. La verdad podía ser su salvación o su condena. Ya no había vuelta atrás, y las sombras de Roberto y su amante estaban cada vez más cerca. Ana se enfrentaba a un abismo. ¿Qué sacrificio exigiría la verdad? ¿Estaría dispuesta a pagarlo? Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Ana sintió el aire sobrecargado en la oficina, como si cada inhalación le pesara más que la anterior. La presencia del amante de Roberto, con sus ojos afilados y su sonrisa fría, era un recordatorio de que el peligro la acechaba. El eco de sus palabras seguía resonando en su mente. Nadie le toca a Roberto sin consecuencias. Se asomó por la ventana, buscando respuestas en el tumulto de la ciudad. Era un mar de luces y sombras, pero en ese instante todo se volvió borroso. Un grito desgarrador rompió el bullicio. El sonido era tan penetrante que hizo que su corazón se detuviera un instante. Se volvió, y como en cámara lenta vio a su compañero, Javier. Estaba de pie en la entrada, con la camisa empapada de sangre, su rostro pálido como papel. Ana dio un paso atrás, horrorizada. La amante de Roberto desapareció, como un fantasma en la niebla. El caos estalló. Un torrente de murmullos y pasos apresurados rodeó a Javier. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba así? Con un sudor helado deslizándose por su espalda se acercó. El jefe también emergió del fondo, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de pánico y furia. Ana podía sentir la tensión en el aire, una cuerda floja lista para romperse. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien mientras Javier se tambaleaba, entregándose a la tierra proveniente de un golpe mortal. Ana sintió el nudo en su garganta hacerse más apretado. Había visto a Javier cada día, riendo con él, compartiendo su almuerzo. Ahora estaba allí, un cuerpo herido, lágrimas ajenas llueven a su alrededor. De repente, Javier se volvió hacia Ana, sus ojos llenos de miedo y desesperación.
Ana, la verdad, logró susurrar con su último aliento. En medio del dolor, Ana sintió una ola de confusión. ¿Qué quería decir? ¿Qué verdad? El murmullo se intensificó. Las múltiples voces tensas ahogaban a Ana, quien intentaba desentrañar los últimos pensamientos de Javier. Entonces un ruido distinto cortó el aire, como si algo se hubiera partido en el silencio. El sonido estremeció el corazón de todos. Era un teléfono. No uno cualquiera, sino el de Roberto. Empezó a sonar, interrumpiendo la escena caótica. El jefe examinó a su alrededor, con los ojos llenos de preocupación. ¿Quién tiene mi teléfono?, preguntó, su voz resonando con una tensión palpable. Profundizar en su pregunta parecía desatar una tormenta de dudas en la oficina. La amante, que había desaparecido, ahora se hacía presente de nuevo entre las sombras, sus labios curvándose en una sonrisa lúgubre. Ana, sintiendo un impulso irrefrenable, se acercó y tomó el teléfono. La pantalla brilló con un mensaje. Todo se revela esta noche. Prepara el sacrificio. El escalofrío recorrió su cuerpo. La voz del jefe era un eco distante mientras ella leía, incapaz de apartar la vista. Dio la vuelta y vio a Javier entre los cuerpos agitados. Su rostro ahora era una máscara de horror. «No, no puedes», suplicó. Una sombra oscura se cernía sobre el lugar. La amante de Roberto soltó una risita. A veces la verdad no es lo que parece. Con el pánico en sus venas, Ana comprendió que estaba en la línea de una trama mucho más profunda de lo que había imaginado. La verdad y el sacrificio estaban enlazados como sombras inseparables. La atmósfera que la rodeaba vibraba con un poder torcido, predisponiéndola a un destino del que jamás podría rescatarse. Mientras la multitud empezaba a murmurar más fuerte, Ana sintió el peso de las decisiones sobre sus hombros. ¿Qué había desatado? ¿Qué secretos se mantendrían en el aire, listos para devorarla? Todo lo que había creído, todo lo que había vivido, se tambaleaba como un castillo de naipes, y los vientos de la verdad estaban a punto de derribarlos. Ana aún tenía el teléfono en la mano, el brillo de la pantalla reflejando su rostro pálido. La atmósfera era densa, cada murmullo cargado de miedo y confusión. La frase en la pantalla resonaba en su mente. Todo se revela esta noche. Prepara el sacrificio. El sudor le corría por la frente y su corazón latía desbocado. No. De repente, el aire se tornó frío, casi cortante. Ana miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más se había dado cuenta de su descubrimiento. Pero la mirada de Javier, aún en el suelo, seguía fijada en ella. Sus ojos suplicantes parecían decirle que cada segundo contaba. La multitud se había vuelto un eco distante. La amante de Roberto se acercó, cada paso acompañado de un silencio helado. ¿Algo que te preocupa, Ana?, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La tensión se respiraba. Su presencia era como una sombra que se extendía. Ana sintió que su cabeza daba vueltas, pero no podía dejar que el miedo la paralizara. El sonido de una ambulancia resonó en la lejanía, pero antes de que Ana pudiera procesar su llegada, un estruendo sacudió la oficina. La ventana se hizo añicos inusitadamente, y un grupo de hombres encapuchados irrumpió, desatando el caos que parecía inminente. «Todos al suelo», gritó uno de ellos, su voz áspera atravesando la confusión. Ana cayó al suelo, el corazón le latía con fuerza. ¿Qué estaba pasando? El pánico se desató, la gente gritaba, otros se agachaban o corrían en busca de una salida. Un par de los hombres se acercaron a Roberto, que permanecía inmóvil, su expresión impasible. «¿Creías que estabas a salvo, magnate?», dijo uno de los encapuchados. Era una voz familiar para Ana, una voz que había escuchado en sus peores noches de desvelo. La verdad no se oculta para siempre. El grito de Javier la llevó de vuelta a la realidad. «Ana, no te acerques». Su voz colisionó con el ruido. Ana lo miró y su estómago se dio un vuelco. Javier tenía razón, no debía acercarse, pero algo en su interior ya había tomado una decisión.
Mientras la multitud se debatía entre el terror y la confusión, ella se movió con valentía, sin saber por qué, pero sintiendo una necesidad apremiante. «¡Deténganse!», susurró. «¿Qué quieren?». Pero en el caos, su voz se perdió entre el tumulto. De repente, un destello de luz iluminó la escena. La amante de Roberto, ahora iluminada por un ángulo inesperado, exhibió un gesto escalofriante. Una sonrisa. Era como si estuviera disfrutando del espectáculo, del derrumbe de todo lo que conocían. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que la dejó helada. «No, no puede ser», dijo Ana, con los labios temblorosos. La verdad la golpeó como un puño en el estómago. La amante no era solo una mujer celosa. Allí, frente a todos, sostuvo una pistola dorada. El terror hizo que una ola de sangre abandonara su rostro. «¿Eres tú?». La amante asintió lentamente, su sonrisa aún intacta. «Todo comienza y termina conmigo, querida. Cuando la verdad se revela, solo queda ceniza». Ana sintió que el mundo temblaba a su alrededor. ¿Significaba eso que ella era parte de la situación que había llevado a Javier a ese estado? La conexión se rompía, revelando un esquema mucho más amplio de lo que jamás imaginó. Las sombras se acercaban, y la esperanza se desvanecía. Roberto era solo el inicio de una trama enredada que Ana nunca vio venir. La verdad era un monstruo, devorando todo a su paso. Ana sintió el aire volverse espeso, el terror cortante. Y entonces la amante se volvió hacia Javier, su dedo acariciando el gatillo. Además de la verdad, había un sacrificio que hacer. «Lo siento, Javier». Era un susurro perdido en el caos. Todo se desmoronaba. El destino de cada uno estaba a punto de cambiar irremediablemente, y el reloj marcaba la cuenta regresiva de su elección. Pero, ¿cuál sería el precio? ¿Iba a perderlo todo? La oscuridad se cernía y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Qué vendría después? La pregunta le quedó danzando en la mente mientras el caos alcanzaba su clímax. La amante de Roberto se quedó inmóvil, su sonrisa macabra mostrando una satisfacción inquietante. El mundo a su alrededor se volvió un eco amenazante, como si cada respiración pesada la hubiera estado presenciando desde un rincón silencioso. Cuando su dedo acarició el gatillo, el tiempo se detuvo. Ana sintió cómo el corazón le latía con fuerza. El terror la envolvía en un manto espeso y pesado. «No», gritó Javier, casi en un susurro, pero el miedo paralizó al resto. Ana tambaleó, luchando con un deseo irrefrenable de correr hacia él, de protegerlo. Pero en ese instante, el caos estalló. El sonido de pasos apresurados, gritos de horror llenando el aire. Roberto, con una calma aterradora, miraba a su amante. Era como si todo fuera un juego para él, mientras la realidad comenzaba a desmoronarse. Entonces, algo brusco ocurrió. Una explosión resonó, ensordecedora, retumbando en las paredes. La oficina tembló. «¡Al suelo!», gritó alguien, y todos saltaron. Ana se aferró a la silla, su mente en blanco. La voz de Javier se desvaneció en medio del estruendo. El pánico se propagó como un fuego descontrolado mientras las ventanas se estrellaban e iluminaciones temblaban, dejando caer fragmentos de vidrio que chisporrotearon como diamantes al chocar en el suelo. Pero la peor parte aún estaba por llegar. En medio de la locura, una figura emergió del polvo y el humo. Era un hombre con una máscara. Sus ojos oscuros y calculadores se fijaron en la amante de Roberto. «¡Suéltala!», gritó, el tono grave como el trueno. Pero lo que sorprendió a todos fue el gesto que hizo al sacar un arma. No se veía como un simple criminal. A Ana le parecía que se movía con un propósito. De pronto, el rostro de la amante, antes desafiante, se deslizó a una expresión de pánico. «¿Qué haces aquí?», susurró. Esa voz, tan distinta ahora, llenó la habitación con una tensión eléctrica, resonando en la mente de Ana. Y entonces algo que nunca imaginó ocurrió. «Porque tú sabías que llegaría», dijo el misterioso hombre, y en un giro sorprendente, la amante dejó caer el arma, como si hubiera perdido toda fuerza. La máscara se deslizó por su rostro, y Ana, paralizada,
Comprendió. Era su hermana, Valentina, la relación que creía perdida desde hacía años. La misma Valentina que había desaparecido en medio de un escándalo que había sacudido a la familia. La traición en su mirada asestó un golpe directo a Ana. Todo lo que pensaba saber sobre su hermana, sobre sí misma, comenzaba a desmoronarse. Valentina, tú. Las palabras se ahogaron en la garganta de Ana, ensordecida por la revelación. Valentina miraba con una mezcla de decepción y tristeza, y el resplandor de sus ojos revelaba una lucha interna. Debía hacerlo, para salvarte, murmuró. El eco de esas palabras resonó, pesando más que cualquier regreso. La verdad en sus ojos la hirió como un cuchillo. Javier, aún en el suelo, con una expresión de horror, gritó: «Ana, no le creas. Puede que sea una trampa, una mentira». Pero en ese momento, Valentina pareció perder la nudosa calma. «El silencio tiene un precio, hermano», le espetó, su voz resonando con angustia. Las piezas del rompecabezas giraban a su alrededor. La multitud se detuvo, murmurando entre sí. La tensión era palpable. Cada mirada, cada gesto, estaba imbuido de miedo, y la locura comenzaba a trazar su camino. La verdad de Valentina generó un torbellino de secretos irrompibles. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Los murmullos rebosaban. ¿Cuál era la verdad? Y mientras el caos se arremolinaba a su alrededor, Ana sintió que el tiempo se deslizaba como arena en sus manos. Todo lo que había conocido, todo lo que había deseado proteger, se desmoronaba. La revelación de Valentina cambió las reglas del juego. Nadie estaba a salvo. El sacrificio, el secreto, la verdad. Todo era más complicado de lo que ella jamás había imaginado. «¡Ana, corre!». Javier la siguió gritando desde el suelo. Luchó por aferrarse a la verdad antes de que se perdiera para siempre. Pero frente a una revelación que borraba los límites, una sola pregunta retumbó en su mente. ¿Qué haría ahora? La noche se iluminó, las sombras danzaban, y la historia estaba lejos de terminar. Ana todavía temblaba, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba. Valentina, su hermana perdida, parecía cambiar de máscara. La traidora, la salvadora, la amiga. Las miradas de los presentes pesaban sobre ella, un eco inquietante de murmullos que llenaban el ambiente. Javier luchaba por levantarse, su voz entrecortada, mientras Ana apenas podía procesar la tormenta que se desataba. «¿Eres tú?», murmuró, con lágrimas en los ojos. El aire se sentía pesado, como si cada respiración tuviera que atravesar un muro invisible. Valentina se mantuvo firme, sus ojos llenos de un torbellino de emociones contradictorias. «Debía hacerlo», repitió, casi en un susurro. De repente, un grito desgarrador interrumpió el tenso silencio. Era un sonido que cortó el aire como un cuchillo. Ana y todos en la sala giraron la cabeza, buscando la fuente del pánico. Un grupo de hombres encapuchados, que antes habían parecido una amenaza lejana, ahora avanzaban hacia ellos con una intención clara. «Todos al suelo», gritó uno, su voz reverberando en la sala. Ana sintió una oleada de terror. La mayoría hacía lo que se les ordenaba, pero ella, paralizada, no podía apartar la vista de Valentina. Justo cuando todos obedecían, un movimiento inesperado sobrecogió a Ana. Valentina se giró hacia Roberto, con una intensidad fría en la mirada. «Lo siento, hermano», dijo Valentina con voz temblorosa. «No pude dejar que esto te destruyera». Silencio total. Las palabras de Valentina parecían a fuego lento. Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Qué había querido decir? Entonces, en un movimiento reflejo, Valentina levantó sus manos, y de repente las luces de la oficina parpadearon. «Todo lo que hiciste fue en vano», exclamó un encapuchado, levantando su arma, el sonido metálico resonando como un eco de advertencia. Pero antes de que Ana pudiera procesar lo que sucedía, otro grito la sacudió. Era Javier. Su expresión de horror se transformó en un grito de advertencia. «¡No! ¡Valentina, no!». El clic de un disparador resonó como un trueno. Ana sintió que el mundo se desplomaba. Supo que la decisión estaba a punto de sellarse. Sin previo aviso,
Todo se volvió un torbellino de caos. Los hombres encapuchados abrieron fuego. El sonido rompió la tensión y provocó un estallido de pánico. Ana se lanzó al suelo, cubierta de fragmentos. Un estruendo ensordecedor y un nudo gélido en su estómago. La vida se convirtió en un desenfreno de sombras y gritos. Javier intentó moverse hacia ella, pero una oscura figura se interpuso. Y ahí, en medio de la agonía, la revelación estalló en su mente. Valentina no solo era su hermana, era la pieza central de un plan de venganza diseñado por Roberto. Todo estaba claro. Su desaparición, el escándalo que envolvió a la familia, e incluso la relación de Ana con Javier. «Es una trampa», gritó Ana, sintiendo el vacío crecer en su pecho. La verdad la golpeó como un ladrillo. Valentina, la hermana a quien había estado buscando, había sido parte del entramado que había llevado a su familia a la ruina. El rostro de Valentina se congeló al comprender que ella había sido descubierta. «Ana, corre», aulló Javier, su voz resonando por encima del caos. Ana movió sus brazos, intentando procesar la información. Las balas volaban, y ella se encontraba en el frente de una guerra que nunca había buscado. El grito de Javier se desvaneció en medio de los disparos, un eco trágico que dejaba una marca en su alma. Todo se desmoronaba. La verdad la atrapó. «Nadie está a salvo», recordó la amante de Roberto. Cuánto de lo que creía saber era cierto. Justo antes de perder de vista a Valentina entre el ruido, Ana vio algo brillar en la mano de su hermana, un dispositivo de detonación. «No, Valentina», gritó, sintiendo que el tiempo se comprimía alrededor de ellas. Los segundos se volvieron eternos. «No puedes hacer esto». Pero Valentina, con lágrimas en los ojos, ya había tomado su decisión. Un resplandor azul brilló. Todo se detuvo en el tiempo. Ana se quedó quieta, el horror inundando sus venas. «Hay un sacrificio que viene con esta verdad», dijo Valentina, apretando el botón. El eco de su sonrisa se convirtió en una mueca de desesperación. En un instante, la realidad se desvaneció. Ana sintió el calor de la explosión, acompañada de un vacío devastador, y mientras la oscuridad la envolvía, solo quedó una pregunta retumbando en su mente. ¿Qué había liberado de verdad? El calor de la explosión la envolvió, y Ana se sintió como si fuera arrastrada por un torrente de fuego y oscuridad. Todo se volvió un caos. La luz brillante se confundió con el polvo, formando un torbellino que le nublaba la visión. El miedo era tangible, como una segunda piel. «¡Ana!», la voz de Javier cortó el aire, un grito desesperado que resuena en su mente mientras el mundo se tambaleara a su alrededor. Pero todo parecía alejarse. Algo oscuro y pesado comenzó a extenderse por sus venas, arrastrándola hacia la desorientación. Las sombras se mezclaban con el eco de gritos, el sonido de cristales astillándose y el retumbar de la destrucción. Un instante, y la calma interrumpió el caos. Ana se encontró tendida en el suelo, el frío del cemento contrastando con el ardor en su pecho. Miró a su alrededor. Humo, pedazos de muebles, escombros. La escena era un confuso collage de horror, pero entre el desorden pudo ver a Javier acercándose arrastrando su cuerpo. Él estaba herido, la sangre manando de su brazo. «¡Ana, corre!», gritó, su voz un rayo de angustia. «¡Javier!». Ana intentó levantarse, pero sus piernas estaban como de plomo. No podía dejarlo. Se arrastró hacia él, las lágrimas surcando por su rostro cubierto de polvo. Corazones latientes, sus ojos temerosos se encontraban. La conexión era intensa, casi palpable, pero en un instante todo se oscureció de nuevo. De repente, el rostro de Valentina apareció en su mente como un espectro. Recuerdos de ridículas peleas de hermanas, risas compartidas, se cruzaban con la traición expuesta por su mano. ¿Por qué? ¿Por qué había hecho eso? El dolor era agudo, un cuchillo en el corazón. La culpa y la confusión se mezclaban. Y entonces llegó la verdad a su conciencia. Valientemente había escogido salvarse a sí misma. Ana sintió que el aire se le escapaba, pero no podía pensar en eso ahora. Con cada grito, con cada eco de desesperación, su mente luchaba por clarificar.
Una sombra se cernía sobre ellos, y el latido del miedo retumbaba en su pecho. La figura encapuchada se acercaba. ¿Qué? ¿Quién? Balbuceó Ana, tratando de forzar un giro de la cabeza. En un parpadeo la figura giró y se descubrió a sí mismo. Era Roberto. Pero no era el magnate que todos conocían. Había algo en sus ojos que revelaba más de lo que había mostrado. «Sufriste mucho, Ana», dijo él, su voz inexplicablemente suave. «¿Por qué hiciste esto?» Su voz temblaba de indignación. La rabia estalló en su corazón como un volcán. «Tu amante estaba detrás de todo esto. Soy yo quien tiene la verdad, Ana. Quienes se creen los elegidos rara vez ven el juego completo». Y ahí, en la penumbra, esas palabras se convirtieron en un eco inquietante. Ana frunció el ceño, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, confundida. Sus ojos reflejaban la lucha interna. En medio de todo esto, ella solo quería saber la verdad. «Todo lo que has presenciado aquí no se trataba solo de la corrupción. Estaba diseñado para liberarte, para que vieras quiénes son tus verdaderos enemigos». Él hizo un gesto expansivo con la mano, abarcando la devastación. «Tu hermana no es simplemente una traidora. Ella era parte de un plan mayor, un sacrificio que finalmente sería necesario». El silencio retumbó. Ana sintió que le caía una losa sobre los hombros. No podía ser. La mirada de Roberto era penetrante, y en ese momento ella entendió con dolor y claridad. La amante, el engaño, todo había sido una trampa. Una manera de sacarla del juego sobre el que ni siquiera conocía las reglas. Vio un brillo en la mirada de Javier, como si intentara decirle algo. «Dilo», le exigió a Roberto, la voz cargada de desesperación. Pero lo que vino a continuación fue un golpe devastador. «Ellos no somos los únicos que sofisticamos el engaño, Ana. La verdad es que Valentina y yo hemos sido aliados todo este tiempo», reveló, aumentando la intensidad de su mirada. «Era necesario que conocieras la profundidad de la traición. Ahora eres parte de esto». Ana sintió que su mundo se desmoronaba. Valentina no solo había traicionado su confianza, sino que había sido cómplice de un plan que la involucraba a ella de una manera que no podía comprender. Todo se enredaba en una telaraña de secretos, un lugar donde ni siquiera la luz podía entrar. «No, no puede ser». Ana retrocedió, llevando las manos a su cabeza como si pudiera detener el torrente de revelaciones. Las dudas, la desesperación, todo se convulsionaba. «Tú y yo somos hermanas». «Esa es precisamente la razón por la que tuve que hacerlo», dijo Valentina desde la sombra, su voz más distante que nunca. «Para liberarte de este ciclo. Pero ten cuidado. Ellos vienen y tomarán cualquier sacrificio que sea necesario». Ana sintió que el aire se volvía un laberinto. ¿Qué significaba esto? Se hallaba en la encrucijada de la verdad y el sacrificio. La mirada de Javier se volvía un clamor en su mente. «Nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora?» «Todo comienza y termina aquí», murmuró Valentina, y con un gesto casi ceremonial levantó una pequeña caja brillante, un artefacto que parecía pulsar con una energía propia. La revelación se sintió como un grillete, un destello de esperanza entre la oscuridad. Pero mientras la realidad se movía de manera impredecible, la pregunta resonó en su mente de manera amenazante. ¿Estaba lista para sacrificarlo todo por la verdad? Ana todavía estaba en shock. La revelación de Valentina, que su hermana había sido cómplice de todo, le daba vueltas en la cabeza. El ruido del caos que les rodeaba parecía lejano, mientras miraba a Valentina, incapaz de entender cómo había podido traicionarla. El tiempo se detuvo en ese momento, como si la realidad se hubiera desvanecido. «Ana, la caja», gritó Javier, y su voz la sacó de su trance. Ana se dio cuenta de que Valentina sostenía la caja brillante, que parecía pulsar con una energía propia. Era como... Pero la tensión fue interrumpida por un hecho inesperado. Un grupo de hombres encapuchados avanzaba hacia ellos. Risas burlonas llenaban el aire. Se sentía como un mal sueño. Uno de ellos, más alto que los demás, se detuvo y alzó la voz. «Parece que hemos llegado tarde a la fiesta». Una risa cruel resonó en todos ellos,
y Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué más podía salir mal? Javier se puso de pie, tambaleándose. ¿Qué quieren?, exigió, su voz temblando de rabia y miedo. Lo que siempre hemos querido, muchachos, dijo el hombre alto, acercándose con pasos lentos. La verdad, claro está. De repente, su mirada se centró en Valentina. Y tú también, querida. No puedes escapar con este pequeño juego. Ana sintió sus rodillas temblar. La atmósfera cambió de inmediato. El aire se volvió más denso, como si un peso invisible se posara sobre sus hombros. ¿Qué saben de ella?, preguntó inquieta, buscando a Valentina, que parecía igualmente atrapada. Mucho más de lo que imaginas, respondió el hombre, sonriendo con satisfacción. Ella es la clave, todo lo que hemos hecho, todos esos movimientos bajo la mesa. Y tú, Ana, has sido solo una pieza del rompecabezas. La revelación la dejó paralizada. ¿Qué estaban diciendo? Valentina se tensó. No, murmuró, mirando a Ana con desesperación. No puede ser. Pero el hombre no perdió tiempo. Con un movimiento rápido, sacó un cuchillo brillante y se lo mostró a Valentina. Es más fácil de lo que crees eliminar obstáculos. En ese momento, la multitud a su alrededor se congeló. Los murmullos cesaron, y la mirada de todos se centró en Valentina. ¡No! ¡Detente! Ana se lanzó hacia ella, pero el tiempo parecía extenderse y el hombre la esquivó. Valentina, en un acto inesperado, sonrió. Lo siento, hermana. Siempre estuve destinada a esto. El cuchillo brilló mientras se lo acercaban al pecho. El grito de Ana resonó en el aire, una mezcla de miedo y desesperación, pero fue demasiado tarde. Un fogonazo iluminó la sala. Un disparo sonó. Todo quedó en un silencio sepulcral. Ana sintió que su corazón se detenía. Valentina cayó al suelo, el cuchillo resbalando de su mano. El aire se llenó de confusión y caos. ¡Valentina!, Ana gritó, desesperada. El hombre alto se giró. No fui yo quien disparó, dijo, con una risa helada. Ella eligió su destino. Todos estaban en shock. Nadie entendía qué había pasado. La sangre brotaba de la herida, y la vida de Valentina comenzaba a desvanecerse. Esto no puede estar pasando. Ana se dejó caer al suelo junto a su hermana, su corazón roto. Valentina tenía una mirada de horror, pero también de alivio. Ana, fue un juego. ¿No lo entiendes? No, no te vayas. Ana le suplicó, sintiendo que todo lo que había creído se desmoronaba. La lealtad, el sacrificio. Todas las promesas se evaporaban con la vida de Valentina. Pero el giro aún no había terminado. En la confusión, otro hombre encapuchado se movió rápidamente hacia Javier, quien había estado a punto de levantarse, y sacó algo de su chaqueta. El verdadero juego ha comenzado, susurró. En un abrir y cerrar de ojos, reveló a todos una segunda caja, similar a la de Valentina, y cuando la abrió, una luz intensa iluminó toda la oficina. ¿Qué es eso?, preguntó Ana, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El hombre sonrió con malicia. La verdad nunca es como la imaginas. Sus vidas, todos sus secretos están conectados aquí, en estas cajas. Esta es solo una parte del rompecabezas. ¿Estás lista para descubrir que lo que creías conocer te está engañando? En medio de la confusión y el horror, Ana y Javier se miraron, llenos de temor. La verdad sobre Valentina, su amiga y hermana, era solo la punta del iceberg. ¿Qué hemos hecho?, murmuró Javier, y Ana entendió que todo lo que conocía, todo lo que creía sobre la lealtad, estaba a punto de convertirse en un caos de revelaciones desgarradoras. Las luces de la oficina comenzaron a parpadear nuevamente, y en el silencio que seguía, solo quedó una pregunta resonando en sus corazones. ¿Qué secretos más oscuros estaban a punto de ser desenterrados? El aire estaba tenso. Ana miraba a Valentina, sintiendo como cada palabra era un eco de traición. La revelación de que su hermana había estado implicada en todo aquello empezó a sentarse como un peso en su pecho. La confusión reinaba cuando el hombre alto, que había revelado la caja como un objeto que contenía la verdad, hizo un gesto en dirección a su compañero.
El hombre en la sombra asintió, y de repente la caja comenzó a emitir un destello de luz resplandeciente que iluminó la habitación. La luz era tan intensa que todos se cubrieron los ojos. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Dónde está Javier?», pensó, mirando a su alrededor. Fue entonces cuando un grito desesperado cortó el aire. «¡Ana, cuidado!». La voz de Javier resonó, pero ya era demasiado tarde. El hombre alto había dado un paso al frente, su mano extendida justo en dirección a Valentina. Al instante, un destello en el fondo de la habitación. Fue un destello mortal. Alguien había disparado. El sonido del disparo se amplificó, como un trueno en la tormenta, y el tiempo pareció congelarse. El eco reverberó, sacudiendo a todos. Valentina cayó al suelo, su rostro contraído en una expresión de horror, las manos aferrándose a su pecho. «¡No!», Ana gritó, corriendo hacia su hermana, el dolor apretando su corazón como si estuviera a punto de estallar. Pero al llegar, ella se detuvo. Algo extraño estaba ocurriendo. Valentina sonreía, su rostro pálido y brillante. «¿Iba a ser esto el final?», balbuceó Valentina, su voz un susurro cargado de significado. «Ana, siempre supe que tenías que conocer la verdad». El pulso de Ana se aceleró, mientras las palabras se deslizaban como un veneno a su corazón. No solo Valentina y el hombre alto, sino que ahora más figuras encapuchadas asomaban en las sombras de la oficina. Miradas frías y sonrisas crueles llenaban el espacio. Todas eran caras conocidas. Ana sintió que su mundo se venía abajo. Roberto, su jefe, estaba entre ellos. «¿Qué está pasando?», demandó Ana, su voz temblorosa pero determinada. «Esto nunca ha sido ni sobre tú ni sobre Valentina, amiga nuestra», respondió el hombre alto. «Siempre hemos estado tras de ti. Tu vida, tus decisiones, todo ha sido parte del plan. Nunca se trató solo de la verdad». Ana sintió que el aire desaparecía. Un giro explosivo. Todos los secretos, toda la traición, cada desesperación tenían un hilo común: ella misma. «¿Yo?», preguntó, incapaz de comprender. «Sí, Ana. La caja que está ahí no solo contiene secretos de Valentina, también guarda tu propia historia». Sacó un objeto pequeño del bolsillo y lo arrojó al suelo. Un disco rompió con un estruendo ensordecedor, revelando una proyección holográfica de momentos de su vida, desde sonrisas hasta lágrimas. Ana sintió que un frío helado le recorría el cuerpo. La imagen mostraba a su familia, a las personas cercanas a ella, todo entrelazado en una intrincada red de intriga y engaño. Tragó saliva. «Mis padres, ¿qué tienen que ver con todo esto?». El horror pulsaba en sus venas. El hombre sonrió. «Ellos eligieron sacrificar mucho por mantener esta vida. Te arrastraron a un juego del que nunca escapaste. Tu vida fue diseñada como un clic de ajedrez. Y ahora, el sacrificio vendrá por ti». Las palabras resonaron como un eco aterrador. Todos los hilos de su vida se entrelazaban con un desenlace sombrío. La sala se oscureció. «No puede ser». La desesperación invadió a Ana. Tenía que haber una salida, una forma de revertir este juego infernal. Pero en un giro aún más impactante, Javier apareció de entre la multitud, apoyando la mano en la pared con una herida aún sangrante. «Juntos deberíamos poder detenerlo», dijo, pero su voz era un hilo delgado en medio del caos. El hombre alto amplió la sonrisa. «Ah, ven, tú también eres parte de esto. Al final, todos deben elegir quién vivirá y quién debe afrontar el sacrificio». Ana sintió que la realidad temblaba. El fango de la verdad la inmovilizaba. «¿Qué? ¿Para qué?», preguntó, la voz entrecortada. Luego, en un giro final de lo inesperado, Javier soltó una risa amarga. «Lo sabía, Ana. Ya no somos quienes creíamos ser». La mirada de Ana se desfiguró. «¿Qué quieres decir?». Las palabras se apuñalaban. Un frío interminable la envolvía. «Todo esto ha sido parte de un gran experimento. Y tú, Ana, eres el corazón de él», respondió Javier. La verdad la golpeó como un ladrillo. Hombres, secretos, traiciones, la realidad que conocía se desmoronaba. «Tienes que decidir, ¿vas a seguir siendo parte de este juego
o te vas a liberar. Ana se sintió atrapada en un remolino de emociones. No solo se trataba de su hermana, no solo de Javier. Todo se resumía en una elección. No, no puedo. La luz se desvaneció más y más. Las sombras convergieron a su alrededor. La realidad se oscureció. La pregunta quedó, flotando en el aire. ¿Qué decisión tomaría Ana antes de que fuera demasiado tarde? Ana sintió que el tiempo se desvanecía a su alrededor. La revelación de Javier se repetía en su cabeza, cada palabra resonando con un eco lacerante. Tienes que decidir. ¿Vas a seguir siendo parte de este juego o te vas a liberar? La presión en su pecho era insoportable. La mirada del hombre alto lo dejaba claro. Las cosas no iban a acabar bien. Mientras se enfrentaba a la verdad que se tejía a su alrededor, una intensa sensación de urgencia la invadió. ¿Qué decisión tomaría Ana antes de que fuera demasiado tarde? Pensó, y su corazón latió más rápido. Era el momento de actuar, de encontrar una salida de esta telaraña de culpabilidad. De repente, un ruido ensordecedor resonó, como si un trueno hubiera estallado en el aire. La multitud se volvió caótica, gritos mezclándose con llanto. Ana se giró rápidamente hacia la entrada. Pero no era un hombre encapuchado lo que entraba. Era un grupo de policías, armados y listos para actuar. A su cabeza, una figura familiar. El detective Sam, un viejo conocido de Ana, ahora con una expresión de determinación. «¡Todos al suelo!», gritó, y la sala se heló en un instante. El rostro de Ana palideció. Sam era un amigo, pero estaba allí para salvarlos o para arrestarlos. Pero en medio del caos y el horror, hubo un giro inesperado, justo cuando parecía que los hombres encapuchados serían capturados. Un estallido de luces apareció, seguido de una explosión. La oficina vibró, las paredes temblaron, y un humo denso comenzó a ascender por las ventanas rotas. Todo se convirtió en un mar de confusión. Ana, en el suelo y cubierta de polvo, miró a su alrededor. El grupo de encapuchados aprovechó el momento y huyó, desvaneciéndose en la oscuridad. «¡No!», gritó Javier, intentando levantarse, pero un temblor recorrió el suelo. La policía empezó a correr, los gritos de órdenes llenaron el aire. Valentina era todo lo que Ana podía pensar, y entonces lo vio. En medio del caos, Valentina estaba de pie ilesa, con una sonrisa feroz. «Lo siento, hermana», dijo. «Esto es solo el comienzo». Sin previo aviso extendió su mano, manteniendo un dispositivo en su agarre. Ana sintió que una ola de pavor la recorría de nuevo. «¡Valentina! ¡No! ¿Qué has hecho?», exclamó. Pero su voz se ahogaba entre el caos. Las luces parpadeaban y las sombras danzaban en la pared. Fue entonces cuando, en un giro abrumador, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. El dispositivo que Valentina sostenía no era solo una amenaza, era un detonador. La verdad golpeó a Ana como un puñetazo en el estómago. «Valentina, no puedes hacer esto». Su hermana giró la cabeza. Su expresión se transformó, revelando una mezcla de locura y control. «Esto terminará, Ana. Necesito que entiendas. Este juego se ha ido de las manos, y tú eres la única que puede detenerlo». Su mirada era intensa, llena de fervor. Ana comprendió. Valentina estaba dispuesta a sacrificarlo todo. Las luces hicieron destellos y el corazón de Ana se aceleró. La policía se había dispersado. Sus órdenes se confundían entre los ecos de terror. «¡Detente, por favor!», su grito se perdió en la confusión. «¡Ahora, Ana!», gritó Javier, su voz desesperada rebotando en su mente. Pero había algo más, algo que hizo que el mundo se detuviera. La mirada de Valentina se volvió sombría. «Todo está relacionado, hermana. Puede que tú y yo no seamos lo que creemos», declaró, y todo se convirtió en niebla. La revelación se volvió palpable. Ana sintió un nudo en su garganta. «¿Qué quieres decir?». Valentina sonrió débilmente, como si sostuviera una verdad insondable. «Nunca pensaste que estaba aquí solo por ti, ¿verdad?». Y en ese momento, las sombras comenzaron a formar figuras que revelaban secretos ensombrecidos. La verdad se mostró como un despliegue de luces brillantes. Cada uno de los hombres encapuchados en la sala
no eran más que piezas de un rompecabezas mucho mayor, un ejército de sombras que habían estado esperando su momento. Es solo el principio. Valentina rió, una risa que retumbó entre la sala. Tú nunca serás libre. La explosión resonó en su mente, y en un instante, el tiempo se detuvo. Ana comprendió que todo el juego no era solo sobre ella, o sobre la familia. Todo les había sido ocultado. La sala, llena de secretos, se convirtió en un campo de batalla. Cuando la realidad regresó, Ana había perdido de vista a todos. ¡Valentina! ¡Javier! La desesperación crispaba sus sentidos, mientras el desorden crecía a su alrededor. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta resonaba. ¿Quién era realmente su hermana y cuál era el auténtico objetivo de su juego? La respuesta estaba oculta entre las sombras que se cernían. Y Ana sabía que el terror apenas comenzaba. Ana estaba paralizada. Las palabras de Valentina retumbaban en su mente como un eco aterrador. El caos en la sala se les controlaba, y el dolor en su pecho se intensificaba. Mientras Valentina sonreía con una mezcla de locura y control, las sombras parecían acercarse cada vez más. «Esto terminará, hermana», dijo Valentina, apretando el dispositivo en su mano. El tiempo se detuvo cuando Ana dio un paso hacia ella. «No lo hagas, Valentina. No puedes jugar con nuestras vidas así». La mirada desafiante de su hermana hizo que el corazón de Ana se hundiera. «Es la única forma de terminar con el ciclo. Este juego ha ido demasiado lejos. No entiendes lo que está en riesgo». Javier, aún herido, intentó levantarse. «Ana, no la dejes hacerlo. Nosotros podemos salir de esto juntos». Pero la verdad, como un puñal frío, se instalaría en su mente. Ana parpadeó, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué pasaría si Valentina estaba realmente dispuesta a sacrificarlo todo? Al instante, un ruido ensordecedor sacudió la sala. La policía había irrumpido, y en un abrir y cerrar de ojos, la tensa situación se volvió un campo de batalla. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritó el detective Sam, apuntando a los hombres encapuchados. La sala se llenó de disparos y gritos. Ana sintió el pánico envolverla como una manta pesada. Con cada explosión veía la posibilidad de la liberación desvanecerse. «No quiero que nadie más salga herido», gritó, levantando las manos. Valentina la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Ana, debes elegir, o ellos o yo». En ese momento, Ana entendió que las vidas que habían estado colisionando eran parte de un plan que nunca había imaginado. La sombra del sacrificio se cernía sobre ellas. «No puedo dejar que esto siga, Valentina. Hagamos esto juntas». Valentina vaciló. Allí, en esos segundos, Ana recordó los momentos felices que habían compartido, las risas de la infancia. La conexión entre ellas siempre había sido más fuerte que los secretos. «Por favor, Valentina, no dejes que esto acabe de esta manera». Valentina miró a su alrededor, la locura parpadeando en sus ojos. Las luces titilantes y el polvo que danzaba en el aire crearon una atmósfera de desesperanza. Pero la verdad casi palpable en el aire le dio a Ana la fuerza para seguir. En un movimiento impulsivo, se lanzó hacia su hermana, extendiendo los brazos para abrazarla. «Sé que todavía hay una parte de ti que quiere salir de esto». El tiempo pareció detenerse. Valentina titubeó, su mano temblando con el dispositivo. «Ana, no lo entiendo. ¿Cómo puedes perdonarme después de todo?» «Porque somos hermanas, Valentina. Y estamos en esto juntas», respondió Ana, mirándola a los ojos. Se escucharon más disparos, el cántico de la destrucción resonando. Era un instante de conexión intensa, como el estallido de un nuevo amanecer. Y fue entonces, en ese momento de vulnerabilidad, que Valentina liberó el dispositivo, dejándolo caer al suelo. La explosión fue inminente. Un resplandor y un estruendo llenaron la habitación. Ana cerró los ojos, aferrándose a su hermana, mientras sentía el impacto. Pero en lugar de un final, hubo un vacío, una calma que se extendió como el silbido del viento. Al abrir los ojos, la escena ante ellas había cambiado. La oficina estaba herida, llena de escombros.
Pero los hombres encapuchados estaban atrapados. La policía había logrado contener la situación, y los gritos comenzaron a disminuir. Ana miró a Valentina, quien parecía perdida en la confusión. ¿Lo logramos?, preguntó Ana, sintiendo que la sangre aún corría en sus venas. Pero las sombras aún estaban ahí, y el eco de la ira seguía resonando. La verdad nunca sería simple. Javier se acercó, con la frente cubierta de sangre, pero con un brillo de esperanza en sus ojos. ¿Estamos todos bien? Valentina sonrió débilmente, pero Ana sentía que aún quedaba un peso en el aire. No hemos terminado, ¿verdad?, musitó Valentina. Las sirenas se acercaban, y Ana sabía que la batalla no había hecho más que comenzar. Esto solo fue una batalla, susurró. En ese momento la vida seguía expandiéndose como un lienzo sin fin. Mientras los oficiales comenzaban a interrogarlos, Ana contempló el futuro incierto. Había más secretos, más traiciones, y ella decidió que tenía que enfrentarlos. Con Valentina y Javier a su lado, supo que la lucha apenas comenzaba. Esta vez no se dejaría vencer. La verdad y el sacrificio eran un camino espinoso, y estaba lista para recorrerlo. Y así se cerraba un capítulo. Pero el verdadero misterio todavía estaba por desnudarse. ¿Qué haría Ana en su búsqueda por la verdad? ¿Podría enfrentarse a los secretos que aún escondía su vida? Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este impacto. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Gracias por ser parte de esta comunidad.